Pero si hablamos de sensaciones, hablemos de algunas que tienen que ver con las redes sociales. Y seguramente ustedes han escuchado en algún medio de comunicación o han leído algún artículo en el que se menciona una palabra que se ha vuelto famosísima en los últimos 2 años. Esa palabra, posverdad. ¿Qué es la posverdad? Existen muchas definiciones, algunos simplemente la definen como una información que presenta como verdadero un dato que en el fondo no es auténtico o no es real. Esa puede ser una definición muy simple. Pero para caracterizar con mayor rigor este concepto, hemos invitado en Hora 23 a un especialista en la materia. Se trata de Eric Hurtado, él es estratega de marketing digital. Eric, buenas noches, bienvenido. Gracias, Juan Pablo, es un placer estar en Hora 23, en Bolivisión. Listo para responder cualquier consulta sobre el tema. Muchas gracias. Lo que decía, una definición la más breve posible y desde luego la más clara para que la gente tenga anclado en su memoria el concepto de qué es posverdad. Bueno, la posverdad podemos definir como una circunstancia en la que los hechos objetivos tienen menor peso que mis creencias, ¿no? Entonces, hablamos de posverdad, ha sido la palabra del año en 2016 elegida por el diccionario Oxford. La RAE la va a incluir, bueno, la ha incluido ya en la próxima edición que sale este año, y la define como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. Entonces, ¿qué es la posverdad? Básicamente es una circunstancia en la que los hechos objetivos tienen menos peso de lo que creo, ¿no? de lo que me han hecho creer, de lo que me han hecho sentir. Una buena definición. Vayamos a un ejemplo, el más fresco, el diálogo que tuvimos hace algunos instantes en Hora 23 con los choferes sindicalizados. Ellos dicen que el Pumacatari no es un buen servicio y es rechazado por la población. ¿Esto es un concepto que se ajusta a lo que es posverdad o qué es? Sí, es un ejemplo claro de la posverdad, porque en realidad sí hay hechos objetivos que definen que el servicio del Pumacatari es tan mejor estructurado y da una mejor calidad de servicio que los choferes que están en las calles normalmente con sus minibuses o con sus micros viejos, ¿no? En realidad esa es una posverdad creada a partir de los intereses que ellos tienen de quizás confundir o quizás manipular un poco a la población y a la opinión pública al tratar de hacernos creer de que su servicio es bueno, de que el Pumacatari es malo, de que es subvencionado, de que no cumple las normas, de que hace una competencia desleal, cuando esos hechos no son ciertos en realidad, ¿no? Un ejemplo muy pedagógico, no tenemos nada contra los choferes, simplemente estamos verificando puntos de vista y además son prácticamente todos los sectores involucrados en el debate público y en la discusión política y comunicacional que quizás en algún momento han utilizado la posverdad como una herramienta. Efectivamente, ese es un tema crítico de las redes sociales, se liga mucho al tema de la mentira con las redes sociales y es algo que no es privativo de las redes sociales, ¿no? En la vida real o en la vida offline, por así decirlo, la mentira existe. Lo que pasa es que nosotros tenemos más capacidad de discernir y de elegir nuestras fuentes, en quién creer y en quién no. En cambio, las redes sociales son un terreno muy fácil para manipular información. Recibimos tanta información, estamos en una era de la desinformación porque tenemos una hiperinflación de información. Entonces, tenemos tantos datos que ya no sabemos qué creer, ¿no? Nos toca únicamente elegir una opción y por encima de los hechos objetivos poner lo que nos han hecho creer y lo que nosotros sentimos como nuestra última opción. Existe una polarización a raíz de muchas cosas, ¿no? Y en una polarización la gente tiende a reafirmar en lo que cree. Y lo que cree es la palabra final hasta lo último, ¿no? Un caso que ha aterrizado la posverdad en Bolivia ha sido el caso Zapata. Antes de ese caso, para que quede claro la relación entre la posverdad y las redes sociales, con frecuencia se relaciona a ambas de manera muy íntima. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, estoy planteando la pregunta, se dicen muchas cosas que no son ciertas, o ¿cuál es la asociación más directa entre posverdad y redes sociales? La asociación directa es que las redes sociales, al ser un canal de fácil acceso para el usuario, y al ser un canal donde cualquier persona puede emitir una opinión o puede crear una noticia, sea falsa o cierta, puede crear una posverdad, son herramientas en las que fácilmente las posverdades
tienen una difusión amplia, ¿no? Por eso es que las redes sociales están tan ligadas a lo que son las fake news, las noticias falsas y las posverdades. No es fácil, cualquier persona con una cuenta en Facebook o en Twitter, con un teléfono móvil en su mano, puede crear una posverdad, con un objetivo, ¿no? Con manipular información. Entonces es por eso que se liga tanto a las redes sociales y la posverdad. La gente no tiene la capacidad de discernir sus fuentes, ¿no? En la vida real sabemos a quién creer, pero en las redes sociales nos llega tanta información, tantos mensajes, que no sabemos en quién creer. Entonces empezamos a creer en todo lo que recibimos, ¿no? Y es por eso que la gente no tiene la capacidad de discernir entre lo cierto y lo que no es cierto. Allí, desde luego, hay un trabajo muy fuerte que hacer porque, especialmente en nuestro país y en otros que tienen un nivel de desarrollo cultural parecido, se toman por ciertas muchas cosas de las redes sociales que acaban siendo o que son en el fondo falsas, es decir, una posverdad. Efectivamente, hay mucho que hacer. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, ¿no? El de tener una información de calidad muy alta, un rigor periodístico muy alto. La sociedad, los usuarios, tenemos una responsabilidad, tenemos que saber identificar y siempre contrastar la información que nos llega. Circula información de que hay bases militares en el Chapare, de que no va a haber gasolina, y nosotros empezamos a compartir todo, ¿no? Y creamos un caos. Creemos absolutamente todo lo que recibimos. Claro, leemos un mensaje, recibimos un mensaje, una cadena de WhatsApp que dice que no va a haber gasolina y nos vamos a la gasolinera a hacer fila, aunque salen las autoridades, salen las instituciones encargadas del abastecimiento de combustibles, dicen que no hay problema alguno, que todo va a estar normal. Pero como hay una crisis de creer en nuestros referentes y no creemos ya en lo que nos dicen, decidimos hacer la fila de 5 horas para llenar nuestro tanque y no pasa nada. Entonces nosotros como usuarios de las redes sociales tenemos la responsabilidad de autorregularnos. Y de verificar la información. Y de verificar siempre, contrastar toda la información que recibimos, no compartirla porque me ha llegado de una persona en la que yo confío, o de mi tía, o de un primo que nunca se equivocaría, no. Siempre contrastar con fuentes creíbles, que son medios de comunicación o instituciones públicas. Es ahí la deficiencia también de las instituciones públicas. No han sabido utilizar sus redes sociales como canales de información que les genere credibilidad, ¿no? Sino más que informar su gestión y no ser una fuente fiable de información. Mencionabas hace algunos instantes el caso Zapata, que se convirtió en una referencia del manejo de redes sociales. Podríamos tal vez también analizar el reciente conflicto que derivó en la abrogación del Código del Sistema Penal, donde hubo una reiteración oficial de un argumento. Se generan mentiras a través de las redes sociales, la gente las cree y el gobierno acaba retrocediendo en algunas de sus decisiones porque, de acuerdo a su criterio, existe una tendencia mayoritaria que ha creído una mentira. ¿Cómo ves este razonamiento y esta lógica? El tema de la abrogación del código también es una posverdad. Era un código que en ciertos aspectos era un avance para la sociedad, pero en otros como que estaba afectando a sectores. Entonces, a raíz de eso, los sectores interesados y obviamente sectores que están detrás de todo esto, han decidido y han empezado a crear posverdades, ¿no? De que no va a haber libertad de culto, de que las personas que no paguen impuestos van a entrar a la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas son posverdades. Por eso es que la posverdad no es un tema que únicamente lo utilice el oficialismo, digamos, ¿no? Lo utiliza cualquier persona con un interés y un objetivo, el de manipular la información. Entonces, todo eso ha llevado, obviamente, a crear una tendencia en la gente y a ponerse en contra del código, cuando el código tenía aspectos que podían ser, o que son en realidad bastante avanzados en región, ¿no? Entonces, eso ha llevado, obviamente, a tomar la decisión ha creado un conflicto, una crisis política, que no es más que una crisis de comunicación, que deriva en una crisis de moral. Nosotros ya no le creemos a nuestro referente, ¿no? Puede salir el presidente o el vicepresidente a decir que esas cosas no eran ciertas, pero ya no le creemos. Creemos en que todo el código está mal, porque nos han hecho creer eso, y presionamos para que se abrogue todo el código, ¿no? Cuando en realidad se debería haber trabajado de manera conjunta. Seguramente. Ahora, no se está sobredimensionando la influencia de las redes sociales, ya sea con verdades o con posverdades, porque existe cierta tendencia en el poder político a decir que vía redes sociales se ha saboteado una cosa o se ha hecho tal cosa, y lo mismo en el otro campo. ¿No estamos sobredimensionando las posibilidades de influencia de las redes sociales? Las redes sociales han cambiado toda nuestra vida, ¿no? Hasta cómo compramos las cosas, cómo nos informamos de las cosas, cómo tomamos decisiones. Eso es un hecho mundial que es innegable, ¿no? Las redes sociales han cambiado toda nuestra relación con todo nuestro entorno.
Sí hay una sobredimensión en tema de que decir que las redes sociales definen el futuro del país, cuando no es así. O sea, las redes sociales generan una opinión, crean situaciones, crean circunstancias en que la gente se informa o también se desinforma. Ese es el peligro de las redes sociales. Pero de ahí a responsabilizar de todo lo que sucede en las redes sociales no es algo objetivo, no es un hecho real. Son un factor de influencia, pero no de decisión definitiva. No, para nada. Las redes sociales no son las que ven que está mal, no son las que generan opinión política, ¿no? O sea, somos los usuarios los que nos informamos y decimos que está bien a través de las redes sociales. Sí, o sea, ya tenemos una opción de decir nuestra palabra. Antes la comunicación era totalmente unidireccional, ¿no? No teníamos la posibilidad de decirle a una marca, no me gusta tu producto, decirle a una figura pública, no me gusta su actuar, no me gusta que sea así. Ahora sí tenemos esa posibilidad. E incluso se han convertido en factores que permiten la organización de movimientos sociales. En las redes sociales, el último ejemplo del Código del Sistema Penal determinó que vía redes sociales se organicen manifestaciones, concentraciones y protestas que hubieran sido impensadas hace 5 años. Definitivamente, en Santa Cruz se ha armado una marcha de las expromociones, ¿no? Y eso se ha armado en 2-3 días únicamente en redes sociales. Entonces, las redes sociales son un canal de comunicación, que tiene que ser un canal de comunicación bidireccional. Eso es lo que tiene que entender el gobierno. Recientemente ha habido una inversión fuerte, una inyección económica fuerte para la dirección de redes sociales. Esperemos que esa inyección sea para crear estrategias de comunicación que lleguen al ciudadano, porque eso es lo que queremos. Queremos que la nueva página del presidente, el Twitter del presidente, sean un lugar donde nosotros podamos informarnos, pero también informar, también dar nuestra opinión, porque ese es el objetivo de las redes sociales, interactuar, ¿no? O sea, decir nuestra palabra. Por último, Eric, para cerrar, volviendo al tema inicial, la posverdad, yo sé que no hay antídotos, pero en un experto como tú, ¿cuáles son las recomendaciones a la gente para que no crea en una posverdad? Lo que mencionábamos hace un momento, súper importante que la gente siempre contraste la información que recibe. Por más alarmista y fuerte que sea un mensaje que yo recibo en mi celular, no debo compartirlo ese momento para decir, hey, tengan cuidado porque dice que va a pasar esto. Sino tengo que contrastar, tengo que verificar si esa información tiene algún asidero real, no compartir por compartir. Es una autorregulación que nosotros como usuarios tenemos que tener. Y para el otro lado, para las instituciones, tienen que crear estrategias donde el contenido sea el rey. El contenido en las redes sociales es la gasolina que hace funcionar todo el ecosistema digital. Entonces, las estrategias de comunicación de las entidades públicas tienen que estar destinadas a crear contenido de valor para la gente, para que eso aumente su credibilidad, ¿no? Cuando un personaje público tiene una página o tiene contenido de valor en su página, yo empiezo a creerle y empiezo a verlo como algo más amigable para mí. Entonces se vuelve un referente. Eso es lo que tienen que utilizar las instituciones públicas, ¿no? Utilizar sus redes sociales para aumentar su credibilidad. Cosa de que nosotros como usuarios acudamos a ellas cuando estemos frente a una posverdad, ¿no? Y no la compartamos solo por compartir. Y así desarrollemos las capacidades personales y generales para identificar lo que es cierto, lo que es verdad, de lo que no lo es. Muchas gracias, Eric Hurtado, estratega de marketing digital, por estas orientaciones que estoy seguro han sido muy valiosas para nuestros televidentes. Un placer, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.